Muy buenos días. Fuerte y gran abrazo para todos, declarando que la gracia y el favor de nuestro Dios Padre siempre en nosotros, su gracia, su favor, su amor, su bendición y todas y cada una de las cosas que representan su cobertura sobre la vida nuestra. Así que yo declaro todas esas bendiciones sobre tu vida. Declaro su gracia, su favor, su bendición. Y te recuerdo las redes, Instagram, Facebook. Declaro también en YouTube y en Instagram, en Telegram. Todos y cada uno de ellos, todas y cada una de estas redes sociales nos permiten llegar a ustedes de una u otra forma, para que todos y cada uno podamos verificar lo que Dios de alguna manera nos está diciendo en este tiempo. Recuerde que nuestro ministerio es un ministerio de gracia, ¿ok? Somos predicadores de la palabra de gracia y manejamos, no vamos a decir dominamos, pero sí manejamos los principios establecidos en las Escrituras con la finalidad de que cada palabra, cada acción, cada historia bíblica, teológica, que son hechos reales, verdaderos, que ocurrieron en su época, cómo extraer de ellos los principios para aplicarlo en nuestro tiempo presente. De eso se trata. Se trata de que tengamos esos principios y podamos manejarlos. De manera que podamos en este tiempo moderno, con todas las vicisitudes que se puedan presentar, manejar esos principios que hombres de fe y mujeres de fe de la época dejaron plasmados en la Escritura. De eso se trata nuestro ministerio, un ministerio de exposición, no un ministerio de imposición, un ministerio de exposición. ¿Ok? Porque es palabra de gracia, la palabra de gracia no se impone, la palabra de gracia se expone. Y nosotros nos manejamos sobre la base de anunciar y aclarar. ¿Ok? Sin contiendas, sin condenación, sin señalamientos. Lógicamente, la palabra misma es la que confronta, la palabra misma es la que va a exhortar, es la palabra. La palabra, no nosotros, ¿ok? Bien, nosotros hemos estado manejando un tema las últimas 2 semanas, hoy sería la tercera, que lo hemos llamado Cuando una etapa finaliza, basado en el libro de Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Allí Dios nos ha dado múltiples de palabras de forma, determina tu destino, tengo un sueño, en fin, muchas cosas de motivación que hemos predicado con anterioridad. Pero el tema que hemos manejado en estas 3 semanas es un tema un poco más de cortura, un poco más de directrices, un poco más de orientación, de regulación, por así decirlo, para adentrarnos en ciertas situaciones en la vida nuestra, en la vida diaria, cuando una etapa finaliza. Voy a recordar rapidito para entrar en el tema de hoy, fíjate, en el punto que corresponde hoy. Visualizamos la historia que allí se narra desde el capítulo 25 de Génesis, cuando el señor Jacob huye de la presencia de Esaú, su hermano, por lo que nosotros sabemos, la negociación que hubo de la primogenitura. El señor Esaú se sintió defraudado, la madre y el padre de Jacob le aconsejaron irse a casa de un familiar llamado hermano de Rebeca. Para ese entonces ellos se fueron, él salió de alguna manera huyendo. La Escritura establece que salió de Beerseba hacia Harán.
Y dice que llegó a un determinado lugar. En ese determinado lugar, él, ya la noche estaba cayendo, el sol estaba desapareciendo y él se acostó, durmió y soñó. Nosotros desglosamos todas estas cosas y hablábamos también, ya trayéndolo a nuestra época, por qué nos vemos a veces obligados a salir a migrar de un lugar a otro. Bueno, poniendo este ejemplo, hay un peligro eminente de muerte, protegiendo nuestra integridad física, un enfrentamiento desigual con un sistema perverso al cual nos enfrentamos, en fin. Hay muchísimas razones por las cuales una persona puede salir. Pero se finaliza una etapa, se inicia otra, no necesariamente significa que la etapa que finalizó, nosotros cumplimos en ella la plenitud. No significa eso. Sin embargo, se puede tomar en consideración. Y así sucesivamente fuimos explicando cada una de estas etapas. El salir, el llegar, el estar, el tomar, el dormir, el soñar. Todo eso lo desglosamos paso a paso. Luego entramos en la segunda etapa del tema, que fue que el sueño. Primero fue su salida, su llegada. Tomó piedras del lugar, se acostó, durmió, soñó. Eso fue la primera etapa. En la segunda etapa de este mensaje hablamos de la simbología de la escalera. La escalera, decíamos, que representa procesos de ascendencia. En la parte motivacional se toma como un símbolo de ascender hacia el conocimiento. También simboliza constancia en la comunicación y un pacto. Todas estas cosas son simbología de esa escalera. Vimos que estaba apoyada en la tierra con el otro extremo en el cielo, mostrándonos pues el deseo que tiene Dios de estar en constante comunión con nosotros. Es Dios, recuerda, es Dios. Hay frases que se han vuelto muy comunes de busca al Señor, búscalo y no sé qué y tal. Entonces se convierten como en doctrinas, cuando realmente no es así. Pero eso no es el punto de nosotros a seguir. Otra cosa simbólica que vimos o representativa fue que los ángeles subían y bajaban por esa escalera que nos indican, pues, ellos son mensajeros de Dios, traen y llevan mensajes. Según el capítulo 103, versículos 20 y 21 del libro de los Salmos, ahí explicamos quiénes son los ángeles. Los ángeles son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios, obedecen a la voz de sus preceptos y son ministros de Dios que hacen su voluntad. También no expliqué, pero dije que los ángeles no fueron hechos para rebelarse. Los ángeles fueron creados, son criaturas para obedecer. Por lo tanto, hay que descartar eso de que un ángel se rebeló en el cielo y vino a la tierra y desordenó todo lo que Dios había ordenado. Por favor, un ángel no tiene el poder para hacer eso. No tiene la autorización. Los ángeles no tienen voluntad propia. Eso lo puede hacer el hombre, pero no a los ángeles como tal. Al hombre se le dio el libre albedrío, a los ángeles no. O sea, hay una cantidad de cosas que sensatamente debemos sentarnos a hablar antes de decir todas las cosas que tradicionalmente se dicen con relación a ese famoso ángel llamado Luzbel. Bueno, luego hablamos de que los sueños tienen muchas acepciones y tienen acepciones desde el punto de vista psicológico, que es aceptable porque son estudios científicos que se han realizado y eso pues es válido y respetable.
Y también pues se tiene el sueño como aquello de que una persona tiene un anhelo, un deseo, una proyección mental y él llama pues eso su sueño. También es válido. ¿Ok? Pero lo que nosotros íbamos a tratar en este tema es los sueños desde el punto de vista bíblico. Lo que enseña la Biblia con relación a los sueños. Y dijimos pues que tomamos nada más que 3 textos bíblicos, Génesis capítulo 20, versículo 3 al 7, donde Dios se le aparece a un hombre llamado Abimelech para que éste no pecara para ese entonces contra Dios, tomando a la mujer de Abraham como suya, ya que Abraham en esa oportunidad dijo que Sara era su hermana. Entonces Dios se le aparece en sueño a Abimelech. Fíjate, no tiene nada que ver con que sea católico, romano, apostólico, evangélico, pentecostal, no tiene nada que ver. Nada, se le apareció en sueño. En Mateo capítulo 1, versículo 20, leemos que se le apareció en sueños a José. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Joel profetiza y él llama su profecía como el derramamiento del Espíritu Santo. Él lo llama así. ¿Ok? Porque hay también personas que se ponen un derramamiento del Espíritu. ¿Cómo es eso? No sé qué. O sea, son conceptos, son acepciones, hermano, por favor. Son dialécticas que aparecen en las Escrituras. Y en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, se ratifica que los sueños forman parte del lenguaje del Espíritu de Dios para con nosotros. Fíjate lo que estoy diciendo. Forman parte. Hay personas que se la pasan soñando, pero los sueños serios de Dios, cuando Dios se aparece en sueño, Dios te da un sueño donde marca inequívocamente algunas directrices para tu vida, es lo que Él quiere para ti. ¿Tú lo tomas o lo dejas? Por supuesto, hay muchas personas que hoy pudieran decirme, no necesitamos hoy los sueños porque tenemos las Escrituras. Y yo le preguntaría a esas personas, no, usted tiene absolutamente razón, pero los sueños es un lenguaje del Espíritu. ¿Ok? Y Dios sabía que teníamos escritura en ese entonces y tendríamos escritura posterior. Él lo sabía. Que tú me digas que los sueños tienen que estar alineados, establecidos dentro de lo que Dios establece en su palabra. Esa es otra cosa. ¿Ok? Bien. Entonces también decíamos que hay diferencia entre lo que yo quiero lograr, que son los llamados sueños, anhelos, deseos, proyecciones mentales, que es lo que yo quiero lograr yo. Es diferente a lo que Dios quiere que yo haga y me lo puede revelar a través de un sueño. Pues, son dos cosas distintas. Bueno, eso lo hablamos la semana pasada. Hay algo bien interesante que les dije como palabra profética, hoy se las recuerdo rápidamente, que lo que Dios quiere darnos en reposo es mayor y más duradero que lo que nosotros hemos alcanzado con afán, ansiedad y esfuerzo propio. Lo que Dios quiere darnos en reposo es mayor y más duradero que lo que tú y yo hemos alcanzado con afán, con ansiedad y con esfuerzo propio. Eso fue una palabra dada por Dios para nosotros ese día. Luego pues estudiamos, vimos que Dios le dice a Jacob que iba a estar con él, que lo iba a guardar a donde quiera que él fuera, que lo volvería a traer a esta tierra, que no lo dejaría hasta que todo lo que él ha dicho se cumpliese en su vida. Dios le recuerda a Jacob el pacto abrahámico, nos recuerda que nosotros formamos parte de ese pacto.
Estamos en un nuevo pacto, es correcto, pero hay una bendición abrahámica que trasciende los tiempos. O sea, todas esas cosas es importante saberlas a la hora de usted hablar, a la hora de usted enseñar, a la hora de usted predicar, a la hora de ministrar, a la hora de saber en qué lugar estar. Todo eso. Bien, entonces le di 5 escrituras bien interesantes con relación a que Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Ok? Sobre la base de Lucas 22:37, donde Dios establece que lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Salmo, ¿por qué lo digo? Porque en el Salmo 139, versículo 16, Dios establece: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, tenemos suficientes evidencias bíblicas, teológicas, históricas, para nosotros hoy depositar nuestra confianza de que Dios lo que nos ha dicho tendrá en su momento el cumplimiento. Recuerde que en eternidad ya se cumplió, en eternidad ya está hecho, pero en el tiempo es necesario la manifestación de lo que ya Dios dijo y estableció en eternidad. Es interesante, es importante saber eso. Daniel 11:36 establece que lo que Dios ha determinado, eso se cumplirá. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que lo que Dios comenzó en nosotros también lo terminará hasta el día de Jesucristo, lo perfeccionará. Es decir, día a día Dios va perfeccionando cosas en nosotros a través de su Santo Espíritu y por supuesto con la anuencia nuestra. Y Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Todas y cada una de estas cosas las explicamos en los temas anteriores. Ahora bien, hoy vamos a continuar con esta tercera fase de este tema que lo hemos llamado cuando una etapa finaliza. ¿Qué nos corresponde hoy? Repito, Génesis capítulo 28, versículo 10 al 22. Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 al 22. Nos corresponde hoy iniciar en el versículo 16. Su primera parte dice lo siguiente. Oído, allí vamos a comenzar. Su primera parte dice lo siguiente. Despertó Jacob de su sueño. Despertó. Le agregamos otro verbo. Salir, llegar, tomar, descansar, dormir, soñar, despertar. Otro verbo que se agrega a todos los verbos que hemos venido estudiando. Entonces, despertó Jacob de su sueño. Yo quiero que nos enfoquemos ahora en lo siguiente. Fíjate bien. Recordemos que los sueños tienen muchas acepciones. La primera es la psicológica. La psicología, o una de las tantas ramas de la psicología, dice que los sueños son producto de nuestra vivencia diaria, de nuestro acontecer, de nuestras emociones, de nuestros deseos, anhelos, el compartir que tenemos con alguna persona, en fin, eso es válido y eso está dentro de los sueños. Luego tenemos una segunda acepción que es muy personal, que son aquellos que son los anhelos, los deseos, las proyecciones mentales que nosotros llamamos sueños. Tengo un sueño, en fin. Entonces los motivadores utilizan mucho esa palabra del sueño. Bueno, ya hoy no se le dicen motivadores, hoy se le dicen coach y se les da otros nombres allí que por lo demás, bueno, son interesantes. Pero el tercero, que es donde estamos haciendo énfasis, es aquel mediante el cual Dios puede mostrarnos
¿ok? Lo que Él quiere para nosotros. En este caso específico de Jacob, Él le mostró en su sueño a Jacob lo que Él quería para ti. Esto es lo que yo quiero para ti. No te voy a dejar, yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que tú vayas, no te voy a dejar hasta que todo se haya cumplido. Tú eres, sobre ti hay una promesa que yo le hice a tu abuelo Abraham, se la hice a tu papá Isaac, y tú continúas en la lista. Esto es lo que yo quiero para ti. Bueno, lo cierto de todo esto es que Jacob despertó del sueño. Y yo quiero aquí sentarme un poco. Fíjate lo que dije, sentarme, no sentarme sino asentar un poco a ciertas cosas. El despertar de un sueño, sea cual sea que yo estoy anhelando algo, deseando algo, tengo proyecciones mentales, la cotidianidad diaria me hace encontrarme con eso que yo deseo, con lo que encuentro, y lo llamo, wow, qué casualidad, wow, Dios está presente, en fin, hay una cantidad de cosas que yo puedo interrelacionar con eso, y eso está bien. Pero despertar, es necesario despertarse. Y despertarse es tomar conciencia. Despertarse del sueño es tomar conciencia de quién soy, qué tengo, ¿ok? ¿Dónde estoy y hacia dónde voy? Y muchísimas otras cosas, pero estas 4 son las importantes, las que yo considero más importantes. ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Son importantes. ¿Por qué? Porque es necesario saber quién soy, pero también es necesario saber qué tengo en mis manos, qué disposición, qué disponibilidad tengo. Eso también me hace despertar en dónde estoy, ya va, dónde estoy. Cuando hablo de dónde estoy, puede ser a un lugar, puede ser un espacio, pero también puede ser momentos en mi vida. ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Estoy finalizando una etapa? ¿Estoy entrando en otra o estoy en la mitad de la etapa? ¿Dónde estoy? Son preguntas que debo hacerme, que no las debo, no puedo dejarlas pasar por alto. ¿Y hacia dónde voy? Eso me lo dice el despertar. No me lo dice el sueño, sino cuando yo despierto y yo tomo conciencia, porque ya me proyecté. Ahora me levanto y digo, bueno, ajá, ¿quién soy en primer lugar? Con lo que yo deseo alcanzar, ¿quién soy? ¿Qué tengo para alcanzar lo que quiero? ¿Dónde estoy? ¿En qué etapa estoy? Y realmente hacia dónde voy. Porque nosotros nos levantamos y andamos, nos despertamos todos los días y hacemos todo de manera automática. Nos levantamos, bueno, vamos a salir, el carro, el muchacho para el colegio, la esposa, el otro, no sé qué, y anclarnos otra vez en la misma rutina diaria. ¿Ves? Entonces los sueños va pasando el tiempo. Ajá, ¿quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Esto es interesante porque esto es lo que me va a conducir a lo que voy a hacer. Cuando estas cosas me conducen, me orientan hacia lo que voy a hacer sobre la base del sueño recibido. ¿Lo ves? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Entonces esas cosas, una vez que yo me despierto, las veo, las analizo, digo, bueno, ya, eso es lo que ahora me va a impulsar a hacer lo que me corresponde hacer sobre la base del sueño. Llámese el sueño
un proyecto, llámese el sueño, algo que Dios te dio, que tú lo escribiste responsablemente, por supuesto, no a lo loco. Lo escribí en un cuaderno o en una hoja, en una agenda donde yo sé dónde está escrito para irlo a buscar y no en una hoja cualquiera que la tiro por ahí a un lado. O un papelito así tipo bodega y me lo meto en el bolsillo. Bueno, ahora, yo quiero hacer referencia de 2 o 3 reflexiones históricas proféticas. Fíjate cómo las llamo. Históricas proféticas. ¿Por qué histórica? Porque están en el pasado. ¿Por qué proféticas? Porque algo de profecía tuvieron esas historias que hoy pueden darme una orientación desde el punto de vista personal, familiar, de pareja, familiar, profesional, comercial, empresarial. Aquellos que están pensando en hacer negocios, oye, hay tantos negocios que aparecen, yo me meto por internet, Dios mío, me llegan de aquí, me llegan de allá, que no sé qué, qué tal, que no sé qué, que te ganes $2,000 en una hora, que te ganes 3,000 en 2 horas, que si trabajas 4 horas o medio tiempo te vas a ganar. Hay miles, hay un bombardeo de cuestiones y nosotros estamos como hay una búsqueda, entonces estamos siendo bombardeados y no sabemos qué tomar, qué hacer. Entonces, recuerda quién soy, qué tengo, dónde estoy, hacia dónde voy. Una vez que puedo responder esas preguntas, entonces yo puedo conducirme a hacer lo que tengo que hacer sobre la base del sueño. ¿Lo ves? Ok. Entonces quiero hacer estas reflexiones sin dejar de mencionar, oído con esto que voy a decir, es histórico, es profético, pero no puedo dejarte de mencionar, oído, que estamos en la dispensación de la gracia, que la gracia es un misterio, que nuestro ministerio es anunciar y aclarar, anunciar las inescrutables, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y aclarar a todos cuál es el misterio de la dispensación que Dios guardó en el tiempo, ¿ves? Por su soberanía. Entonces, la gracia es un misterio, pero también es un reino. Y al ser un reino, todo reino tiene directrices, todo reino tiene pautas, todo reino tiene principios que hay que manejarlos, porque el reino se establece sobre esos principios, mal llamados hoy leyes. A nivel nacional, a nivel mundial, por supuesto, mal llamados leyes. Se crean leyes porque hay un reino. Ese reino hay que sustentarlo, ese reino hay que sostenerlo. Y para eso yo creo leyes. ¿Ves? Violando leyes universales y violando leyes espirituales a granel, pero protejo el reino. Pero entonces la gracia es un reino que no necesita violar ningún tipo de leyes universales ni espirituales, sino por lo contrario, establecerse sobre las leyes espirituales para poder sostener un reino que es espiritual. Bien, ¿qué significa todo esto, pastor? ¿Qué me quiere usted decir? Bueno, hoy día, oído con lo que voy a decir, hoy día hay una especie de conmoción mundial en todos los ámbitos de la humanidad. Una especie de conmoción, una gran pérdida de valores. Las instituciones mundialmente no tienen asideros en sus distintos sectores que conforman la sociedad,
el modernismo, los adelantos técnicos científicos nos han llevado a niveles extraordinarios desde su punto de vista. Pero sin embargo, esos niveles extraordinarios tecnológicos y científicos nos han llevado a estados paupérrimos. Mira la palabra que estoy usando. Paupérrimo en cuanto a la moral, a la ética, a la dignidad. Entonces los sectores políticos, sociales, económicos, culturales, artísticos, religiosos, entre otros, han perdido asideros en cuanto a lo ético y a lo moral. Entonces, deberíamos de ir de la mano con lo moral, lo ético. Debería ir de la mano de lo técnico y de lo científico, pero no ha sido así. ¿Por qué? Porque la falta de valores y el desconocimiento de principios ha hecho que todas estas cosas sucedan a nivel mundial. Ahora bien, yo digo que nada de esto debería de sorprendernos. ¿Por qué? Porque es lo que ha establecido la Escritura como deterioro social de la humanidad en la medida que vaya creciendo. Mientras más tiempo pasa, más deterioro va a haber. La gente va a decir, no, pastor, usted está profetizando mal porque hay que ser positivo, pastor. Hay que declarar palabras positivas. Hay que declarar que Dios, no sé qué. Sí, tú puedes declarar todo lo que tú quieras. Pero lo que está establecido por Dios tiene cumplimiento. O se te olvidó que ya te lo dije, ¿no? Yo te lo dije según Daniel 11:36. Lo determinado por Dios se cumplirá. Nos guste o no nos guste. ¿Hay un deterioro social en la humanidad? Sí. ¿Cada día va a mejorar? Sí, va a mejorar. Un sector va a mejorar, pero otro va a empeorar. Acuérdate que la Biblia cierra en el libro de Apocalipsis diciéndose, lo que es sucio, ensúciese más, y lo que es limpio, límpiese más. Entonces nosotros estamos tratando como la confesión no cambia lo establecido por Dios. Ahora, tu confesión tiene que estar acorde con lo que Dios ha establecido, porque lo contrario no te sirve de nada. Ay, pero usted predica diferente a como predican otros, porque a mí me enseñaron en la iglesia que hay que ser positivo, que hay que declarar, que la energía, que no sé qué. Tú puedes declarar lo que tú quieras. No, yo no estoy en contra de la declaración. Yo no estoy en contra de la confesión. Solo que tu confesión, tu declaración tiene que estar dentro de los parámetros que Dios estableció. Porque entonces no es Dios quien lo está cumpliendo. Por eso hablo del sueño de Dios para contigo y del sueño tuyo para contigo. Bien. Todo esto, como dije antes, no debe sorprendernos. Ahora, yo hice esta pregunta un poco larga, pero para que la tengamos en cuenta. ¿Cuál es o debe ser la posición? ¿O cuál es o cuál debe ser la posición de los que anunciamos con responsabilidad la palabra de gracia en estos tiempos? ¿Cuál debe ser la posición de los que anunciamos con responsabilidad la palabra de gracia en este tiempo? ¿Cuál debe ser la posición? Aquí está la respuesta y estos son los parámetros que marco a partir de ahora en adelante. Número 1. Como número 1, en el número 1 te doy 4 puntos. Dentro del número 1, entrar en el reposo de Dios. 2, vivir y caminar en los principios establecidos por Dios. 3, vivir y caminar bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y 4, tener como referentes
a los hombres y mujeres de fe de los cuales habla la Biblia, donde hace un resumen de ellos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos. Usted agarra el capítulo 11 del libro de los Hebreos y usted toma como referencia a esos hombres y mujeres de fe que allí hablan, y usted busca su historia, luego con paciencia ve por qué ellos fueron llamados hombres de fe. Entonces ellos deben ser nuestro referente en este tiempo, donde hay conmoción en todos los ámbitos de la humanidad, en este tiempo. Ahora bien, en segundo lugar, así como Jacob despertó del sueño, oído con esto, porque aquí voy a hacer énfasis, así como Jacob despertó de su sueño, Dios va a producir un despertar. Ahora vengo con la palabra profética. De aquí en adelante, profético. Desde este punto en adelante, profético. Dios va a producir un despertar en aquellos que Él tiene en su prognosis, es decir, su presciencia y su soberanía, como lo hizo en la antigüedad. Fíjate lo que estoy diciendo. No es eso que llegó el momento de despertar, aleluya, despiértate. No se trata aquí de esas cuestiones místicas, ni míticas, ni tocando tus emociones, porque lo menos que yo procuro hacer es tocar las emociones de la persona. Yo lo que quiero es dejar una palabra dejar caer una palabra en tu mente y en tu corazón. Y la palabra profética es: Dios Padre va a producir un despertar. Escucha. En aquellos en los cuales Él tiene en su prognosis, presciencia, predestinación, soberanía, como lo hizo en la antigüedad. Sí, los que ya Él tiene. O sea, yo no estoy diciendo Dios va a producir un despertar en tu vida, iglesia. No estoy diciendo eso. No es eso. Porque la iglesia la tienen despertando. Todos los domingos la despiertan y toda la semana los duermen. Todos los domingos la despiertan y después la duermen. Todos los domingos reprenden al diablo y después le dice a la gente: espérate, que ten cuidado que el diablo te espera allá afuera. O sea, pero si lo acabo de reprender. Entonces, la iglesia, en vez de despertarla, la tienen dormida. Entonces, por eso digo que a los que Dios ya tiene en su prognosis, su predestinación, su presciencia, su providencia divina y sobre todo en su soberanía, previstos, Él va a producir ese despertar. No es un despertar del hombre, no es un despertar porque yo lo diga, no es un despertar motivacional, porque la motivación es de corta duración. Lo que realmente permanece en el tiempo es la constancia, la dedicación y la disciplina. Hay gente muy motivada hoy, con poca disciplina, no llega a ninguna parte. Pero tú lo ves motivado. Sí podemos, no sé qué tal, que sí se puede, no sé qué. Tú lo ves motivado. Pero no tienen disciplina. Entonces los que les llega se va. Yo lo dije en una oportunidad, hace muchos años, le dije a una persona que no voy a decir la palabra, pero le dije: la unción en ese tiempo atrae las cosas, la desorganización hace que se vayan. Porque yo pensaba que la unción, en ese tiempo se creía que la unción era como algo místico, algo así, en ese tiempo. Entonces yo digo hoy, la motivación te puede atraer las cosas, pero tu desorganización hace que se vayan. Tu falta de disciplina, tu falta de constancia. Bueno, entonces fíjate, este despertar es, oído, para traer esperanza en medio de desesperanza. Escucha esta otra palabra.
para traer justicia en medio de la injusticia. Ezequiel capítulo 23, versículo 45, leí ese texto hace unas semanas atrás. Y bueno, Dios me lo trajo a la memoria hoy cuando revisaba el tema. Y allí establece que hombres justos juzgarán según la ley. Y por supuesto, tal vez en aquel entonces los que oyeron dijeron, bueno, según la ley mosaica. Pero en este tiempo yo te digo, es según la ley de Dios que donde está establecidos sus principios. No estoy hablando de ley mosaica, no estoy hablando de ley como dispensación, estoy hablando de acuerdo a los principios de Dios. Es decir, los principios de Dios son los que van a juzgar. Y quienes van a manejar esos principios son los hombres y mujeres que se han hecho justos a través de ellos. ¿Se entendió? Hombres justos juzgarán. Me estuvieron escuchando los jueces hoy. Porque quienes deberían de ser justos según la ley son los jueces. Pero cuando yo lo filtro por esta palabra, me doy cuenta que los injustos son los que están administrando ley. ¿Cómo se come eso? El mundo está al revés. Los que deben decidir por justicia son los injustos. ¿Cómo se hace? Pero lo que Dios ha establecido es que los hombres justos juzgarán según su ley, según sus principios. Eso está establecido. Entonces Dios va a despertar a los que Él tiene en su prognosis, en su presciencia, en su predestinación, en su soberanía, para que esto ocurra, para que esto se manifieste. Esto no es letra muerta, amigos. Esto es verdad. Y lo que Dios ha establecido, eso se cumplirá. Fíjate, te voy a dar algunos textos bíblicos para que tú los anotes allí, tú sabes. Tú los anotes y revises con calma si lo que te estoy diciendo tiene sentido o no. Recuerda que nuestro ministerio es un ministerio de exposición. Exposición, no imposición. Exposición. En Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16, hay un texto que llama mucho la atención, que me llama a mí, por ejemplo, la atención. Allí estableció Dios lo siguiente: el Señor despertó, oído con esto, el Señor despertó contra Jorán. Te explico quién era Jorán. Jorán era hijo de Josafat. Josafat era hijo de Asa, reyes según los lineamientos de David, según el pacto davídico que Dios había hecho con David, diciendo que no iba a faltar de su generación, de su descendencia, rey sobre Judá. Jorán, le recomiendo leer ese capítulo 21 completo. Jorán, hijo de Josafat, una vez que fallece el Señor, que se cumplieron sus días sobre la tierra, el Señor Josafat, Jorán era el primogénito, eran varios hermanos, pero Jorán era el primogénito. Y por ende, pues le tocaba a él ser el sucesor de su papá. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero Jorán, una vez que fue enaltecido, alzado como rey, juramentado como rey, ungido como rey, que toma posesión del reinado, sus padres le habían dejado muchas riquezas, y cuando él miró y vio a sus hermanos que tenía que compartirlos con todos ellos, sucede lo que sucede la mayoría de las veces con las herencias. Cada quien quiere agarrar su parte, y si es posible nos matamos, pero mi parte tú me la das porque me la das, punto. Bueno, eso no es desde ahorita, eso viene desde aquella época. Jorán mató a todos sus hermanos para no compartir con ellos
lo que tenía que compartir. Aparte de todas estas cosas, Joram hizo muchísimas otras cosas que avergonzaban la dinastía que venía desde David. Entonces Dios, cuando vio todo este asunto, estoy hablando de un rey, atención reyes de la tierra, cuando Dios vio esto, dijo, oye, ¿qué hago con este hombre, chico? ¿Y sabes qué hizo Dios? Según el versículo 16, dice que el Señor despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban juntos en un sector de aquella época. Pero lo que me llama la atención es que Dios despertó la ira. ¿Lo ves? Ay, Dios va a despertar, aleluya. La ira no es de Dios. No. Pero aquí dice que Dios despertó la ira de los filisteos, de los árabes. Y esta gente vino en contra de Joram. Y pare usted de contar, yo no voy a decir palabras que allí se utilizan. Por favor, léalas usted con responsabilidad. Y luego después, si quiere, hablamos. Pero allí lo que dice es, lo que me llama la atención es que Dios despertó la ira de, vamos a decirlo de una forma, los enemigos de, o los que estaban contrarios de, que estaban dormidos, que estaban diciendo, no, vale, no vamos a seguir peleando contra Judá. Vamos a darlo tranquilo. Pero de repente Dios los despertó. Les despertó la ira. Y ellos dijeron, no, vamos contra él. Entonces lo que te quiero decir con esto es que es tiempo de despertar y como Dios lo hizo en la antigüedad, lo va a hacer en este tiempo. Ay, ya Dios no despierta la ira, pastor, porque estamos en tiempo de gracia. Tiempo de gracia es un reino, los reinos tienen principios, se establecen sobre principios. Segunda de Crónicas, recuerda que en gracia el apóstol Pablo dice, todo lo que el hombre, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es una ley, eso es un principio, dicho por el perito arquitecto de la gracia, el que subió al tercer cielo o fue llevado al tercer cielo para recibir la revelación de la gracia, es quien dijo que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es una ley universal, es una ley espiritual y está dentro de la dispensación de la gracia porque es una ley establecida para un reino y el reino se llama gracia. Ahora fíjate, en Segunda de Crónicas hay otra historia. Versículos 22 y 23, aquí establece lo siguiente. Aquí esto sí está más bonito, otro despertar. Primero, el despertar de la ira de, para que vengan en contra de. Pero aquí, el Señor despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, ¿ve? Otro rey. Allá despertó la ira de los filisteos para que vinieran en contra de un rey. Pero aquí despierta el espíritu del rey. El rey Ciro, el rey de los persas, el cual lo despertó para hacer pregonar por escrito y por palabras lo que Dios le había dicho que hiciera en cuanto a la restauración de la casa de Dios en Jerusalén. Dios en Segunda de Crónicas 21:16 despierta la ira de filisteos y de árabes para ir en contra de Joram. Pero aquí despierta el espíritu de un hombre llamado Ciro, que era rey de los persas de aquella época, para hacer pregonar la palabra. Fíjate lo contrario. Aquí lo despertó en el espíritu para hacer pregonar la palabra por escrito
y verbalmente para hacer lo que Dios le había dicho. Y recuerda que Ciro era un rey gentil, no tenía nada que ver con Judá ni con Jerusalén, no era hebreo, no era judío, no era evangélico, no era testigo de Jehová, no era nada de eso. Lo que te quiero decir es que Dios puede despertar el espíritu de cualquier persona, indistintamente de quién sea esta. Bueno, continuamos con esto. Entonces, este rey hizo pregonar. Dios me dijo que restaurara su casa en Jerusalén. ¿Quiénes se unen a este proyecto? Eso fue lo que pregonó la palabra, pregonó lo que Dios le había revelado. Bueno, y entonces la historia pues está en todo el resto por supuesto que usted debe leer. Ahora bien, vamos a otro texto bíblico que es el libro de Ageo. Con esto estoy terminando por la hora. Ageo capítulo 1, versículo 14. La escritura dice que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, que para ese entonces era el gobernador de Judá. Despertó también el espíritu de Josué, que para ese entonces era el sumo sacerdote de la época. Y despertó el espíritu del resto del pueblo. Es decir, Dios vino en 3 dimensiones distintas. Nota la secuencia. En una despertó la ira de los filisteos y de los árabes contra un rey llamado Jorán, de su tierra, de Judá. Luego despierta espiritualmente el espíritu de un hombre llamado Ciro, que era para ese entonces rey de los persas, para favorecer a su pueblo. Ahora, dentro de su pueblo, él despierta a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. Entonces, vemos aquí que hubo un despertar espiritual simultáneo. Desde el punto de vista, escúchame, político, despertó al gobernador. Despertó al sumo sacerdote representando la parte espiritual o la parte religiosa, por darle un nombre, la parte piadosa, pues para darle una connotación mejor. Y despertó la clase social, al pueblo. Es decir, hubo un despertar espiritual simultáneo, político, religioso, social. Dios por su soberanía. Porque si lo hizo ayer, lo hará hoy, porque lo que está determinado por Dios tiene cumplimiento. Y cuando despertó esto, todo y todos por una misma causa, que era la restauración. Entonces yo quiero decirte hoy, proféticamente hablando, que lo que Dios tiene que restaurar, para hacerlo, se hace necesario despertar el espíritu o despertar espiritualmente simultáneamente a políticos, a religiosos, por así decirlo, a piadosos o a hombres espirituales y al pueblo. Es la trilogía perfecta que Dios tiene en sus manos para finalizar, como hemos dicho, el tema, cuando una etapa finaliza. Para comenzar otra, es necesario una trilogía divina encabezada por Dios primeramente, la parte política, la parte religiosa, por darle un nombre, y la parte social, donde está incluido el pueblo. Es un despertar que solo Dios lo puede hacer. Ojo, no lo hacen los movimientos políticos. Es Dios que despierta el espíritu para lograr lo que Él quiere lograr.
Termino con esto, otro texto bíblico. Efesios, tienes que leerlos. Pero si te los doy y no los lees, quedamos en lo mismo. O sea, vas a estar guiándote por lo que yo te estoy diciendo. Yo quiero que leas esto con sumo cuidado. Efesios capítulo 5, versículos 13 y 14. Observa, escucha bien lo que dice. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, por la luz, y luz, simbología de revelación, diríamos entonces, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la revelación, son hechas manifiestas. Porque la revelación es lo que manifiesta todo. ¡Wow! ¿Dónde estaba ese texto guardado que hasta ahora lo sacamos? Todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la revelación son hechas manifiestas. Porque la revelación es lo que manifiesta todo. Ya hoy por revelación te he manifestado algunas cosas. Está en ti visualizarlas o no. Yo las expongo. Fíjate. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. En otras palabras, cuando una persona está adormecida, está muerta, no tiene actividad. Y para que tenga actividad tiene que despertarse y levantarse. Y una vez que se despierta y se levanta de entre los muertos, es cuando la luz, la revelación de Cristo viene a esa persona, viene a esa institución, viene a ese país, viene a lo político, a lo social, a lo económico, a lo religioso, a lo artístico, a lo cultural. Se producen cambios, que de eso hablaremos en la cuarta entrega de este tema. Cierro con esto. Creo en el despertar espiritual y profético que Dios Padre ha de manifestar a través de la revelación de su palabra. Repito. Para poderlo anotar tienes que volver a escuchar esto. Creo en el despertar espiritual y profético que Dios Padre ha de manifestar a través de la revelación de su palabra. Y el efecto que ésta hará en todos los ámbitos. Creo en el despertar espiritual y profético que Dios ha de manifestar a través de la revelación de su palabra y el efecto que ésta causará en todos los ámbitos. Hay un despertar. Dios ha de despertar, producir un despertar en aquellos en que Él tiene ya en su prognosis, en su predestinación, en su presciencia, en su soberanía, así como lo hizo en la antigüedad, lo hará ahora. ¿Por qué? Porque lo determinado por Dios tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque el que comenzó en nosotros la buena obra también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él despertó la ira de un pueblo llamado los filisteos y los árabes para ir contra Jorán, un reinado que estaba en contra de lo que Dios había establecido para ese entonces. Luego despertó el espíritu de Ciro, gobernador, el rey de los persas, para que pregonara la palabra que él le había revelado, por escrito y de palabras.
despertó el espíritu del gobernador Zorobabel, del sumo sacerdote Josué y del resto del pueblo, según Ageo capítulo 1, versículo 14. Y luego nos dice a través de la palabra, en tiempos de gracia, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la revelación son hechas manifiestas, porque la revelación es lo que manifiesta todo. Por tanto, dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Viste que no es juego? Eso es lo que está establecido. Eso es lo que se ha de cumplir, hermanos. Porque así lo quiere Dios. Bien, no me da tiempo para continuar. Tendremos una cuarta entrega. Ya dimos la primera, la segunda, esta sería la tercera, que lo llamamos el despertar. El despertar dentro de cuando una etapa finaliza. Oído con eso, cuando una etapa finaliza. No trates de detener lo que Dios quiere que se vaya. No sostengas, no trates de detener lo que Dios ya estableció que se va. No lo trates de detener. Recuerda que lo que estés dispuesto a dejar es lo que determina cuán lejos puedes llegar. Oye, ¿de qué otra forma quiere que te lo diga, papá? Bien, te declaro muy bendecido, declaro la cobertura de Dios, nuestro Padre, en tu vida, en la vida de tus familiares. Y declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará en tu vida. Declaramos una semana que se inició hoy, bajo la total dirección de nuestro Padre. Que el sello de la gracia y el favor estén siempre contigo y que tú puedas manifestar lo que Dios ha establecido y que al final de cada día haya algo bien interesante en nuestras vidas. La sensación de la satisfacción de haber hecho lo que teníamos que hacer. Sean todos muy bendecidos. Yo hice lo que tenía que hacer, yo dije lo que tenía que decir y lo demás Dios se encarga. Te declaro bendecido. Fuerte abrazo.